Buenos días, niñas y niños del Colegio Leoncio Prado. Hoy día trabajaremos el área de comunicación en el cuarto grado. Escribiremos nuestras historias sobre nuestra convivencia en tiempos de COVID-19. Pues vamos a recordar mediante estas fotografías cómo era nuestra vida antes de la llegada del COVID-19, pues podíamos salir de paseo, tomábamos una combi, un microbús y nos íbamos a pasear a diferentes lugares como la playa, el campo, de viaje a provincia, el zoológico, ¿no? Una vez que llegó el COVID-19, pues nos cambió nuestra vida. Permanecemos casi todo el tiempo en casa, no debemos salir afuera, porque si salimos nos exponemos a esa enfermedad y además que es contagiosa y mortal. Además que vamos a contagiar a toda nuestra familia. Inclusive ahora vivimos protegidos de un cubreboca, de un protector facial, manteniendo la distancia de otras personas, porque posiblemente puedan contagiarnos, ya que esos virus están en todos los lugares. Entonces debemos saber cuidarnos. Hoy día dice la ficha, vamos a escribir una historia personal. La meta es escribir una historia sobre nuestra convivencia en estos tiempos del COVID y lo damos a conocer mediante un video. Mariciel es una niña que cuenta su experiencia a su maestra. Le dice que antes que se iniciara la pandemia del COVID-19, su vida en familia era diferente. Incluso ella disfrutaba de sus aprendizajes y jugaba con sus amigas a la hora del recreo. Salía con sus padres a pasear por los diferentes centros comerciales de nuestro distrito y muchas veces la invitaban a comer un helado. Ahora ella se siente nostálgica y triste recordando aquellas épocas tan hermosas donde salía sin hacer uso de esas mascarillas que tanto nos hacen incomodar, ¿no? Porque transpiramos. Y a la vez también que podía abrazar fuertemente a sus padres, a sus hermanos, abuelitos y también a su maestra. Pues entonces su maestra le propone que escriba una historia sobre cómo está viviendo en esta época del COVID-19, pero antes averigua sobre lo que es una historia personal. Una historia personal resume los hechos más sobresalientes de su propia existencia. Entonces Maricielo toma en cuenta que para escribir su historia personal debe tomar en cuenta los siguientes conectores: el inicio, nudo, desenlace. Es decir, el inicio, luego y el final. Seguidamente decide planificarlo y se hace las siguientes preguntas al iniciar su planificación. ¿Quiénes leerán mi texto? Pues mi texto lo leerán, o mi historia lo leerán mi maestra, mis compañeros y mis padres, ¿no? Mis familiares. ¿Qué necesito para escribir este texto? Pues necesito lápiz, borrador, una hoja y color. En este cuadro vas a organizar tus ideas. Este es el borrador en el cual tú vas a plasmar todo lo que esté en tu cabecita. Tienes que tomar en cuenta el lugar donde estás viviendo. Vas a mencionar. Sucede en el asentamiento humano Chincho, en Alfa y Omega, en Virgen del Carmen, en Los Ángeles, en Huachipa, en Amauta, en fin, en el lugar donde vivan ustedes. En los personajes pues van a mencionarme los nombres de sus personajes: mi papá Mateo, mi mamá Graciela, mi hermano Luis y mi prima Estela y yo, Nancy. Esos van a ser sus personajes. Cada uno tiene sus parientes con diferentes nombres. Al inicio pues me van a escribir, ¿no?, que mi nombre es Nancy Palomino Quirós y yo vivo en Virgen del Carmen y recuerdo claramente que hace mucho tiempo, el año 2019 para atrás, vivíamos muy bien, contenta, disfrutaba del aire puro, del sol sin ningún temor. Vivía en mi casa contenta con mis padres, con mis hermanos, salía a estudiar y llegaba muy feliz a mi casa. Luego ya viene el nudo, o el problema, o luego. Luego, en el 2020, en el mes de marzo, se apareció el primer caso de COVID-19
que lo trajo un señor que venía del país de España y vino con esa enfermedad, al cual hubo una gran temor y todos fuimos confinados a permanecer en casa durante 5 meses, por lo cual llevamos nuestros estudios en forma virtual o remota inclusive pasamos nuestra Navidad y nuestro Año Nuevo en casa, ¿no? Un poco preocupados porque ya la enfermedad se estaba poniendo más contagiosa, se estaban enfermando más personas. Ahora, en el desenlace, van a poner finalmente, ahora me encuentro en este día de marzo, empezando mis clases virtuales nuevamente, nos encontramos en el año 2021, casi no cambió nada, lo que sí veo que hay más enfermedades y en realidad he tenido que asumir más responsabilidad porque debo protegerme yo y mi familia porque no queremos contagiarnos, ¿no? Ni tener esa enfermedad que está causando mucha tristeza. Y me espero y tengo la esperanza que esto cambie y llegar a otro día y volver a sonreír así como lo era antes. Ese es el final de su cuento. Para escribir su historia van a tener que tomar en cuenta estas recomendaciones. Dice: tienes que escribir una breve introducción indicando tu nombre y el lugar donde vives al escribir tu borrador. Usa conectores para indicar la secuencia de las acciones, ¿no? El inicio, el nudo y el desenlace, es decir, el inicio, el luego y el final. También tienes que ponerle un título y ese título tiene que concordar con la historia, con la relación de tu historia. No puede ser diferente. Y también vas a hacer el uso adecuado de las letras mayúsculas y de los signos de puntuación al iniciar tus escritos en cada párrafo y a donde lo amerite. Por ejemplo, en el caso de nombres propios tienes que usar las mayúsculas. Y también signos de puntuación, palabras con tilde, palabras con M, N, con Z, C y S, pues tienes que tomar en cuenta. En la textualización vas a escribir todo lo que has escrito en tu organizador de ideas, en el cuadro amarillo de la página anterior. Tienes que escribirlo aquí, empezando, ¿no? Por tu título. ¿Qué título le vas a poner? Luego el inicio, en el siguiente párrafo el nudo o luego y en el último párrafo el desenlace o final. Vas a tener que tomar en cuenta que debes presentarlo en forma limpia, que allí vas a narrar tus experiencias que has escrito en tu borrador y vas a organizar correctamente tus ideas. Todo lo que está en tu borrador del cuadro amarillo de atrás tienes que escribirlo aquí, pero ya no en cuadros, sino de frente, de corrido. Y a la vez también tienes que tomar en cuenta que cada párrafo tiene su inicio. En el primer párrafo es tu inicio, en el segundo párrafo es tu nudo y en el tercer párrafo es tu desenlace o final. Recuerda que tus ideas deben ser claras. La información que debes dar es sobre tu historia. Contar tu historia personal de cómo era antes y qué vino a ser el problema, el nudo, ¿no? El COVID. Y cuál fue el desenlace o final, cómo estamos viviendo, ¿hubo solución o estamos esperando? Entonces, vas a tomar en cuenta todos estos hechos que han pasado y luego cómo estás viviendo ahora en el último párrafo. Si deseas modificar alguna palabra que has escrito mal, que te has dado cuenta que has escrito mal, puedes corregirla aquí, porque aquí sí tienes que escribirla en forma correcta. Esta es la versión final donde ya no debe haber errores. Entonces puedes pedir ayuda a una persona mayor o a tu papá o a un pariente mayor que te pueda corregir tu borrador para que aquí, cuando lo escribas ya de corrido, ya no debas tener errores. Entonces, aquí vas a darte cuenta de los criterios de evaluación, porque esto es lo que se va a evaluar. Al momento de exponer tu historia, tiene que tener título, tiene que tener inicio, nudo y desenlace. Eso es lo que debes mencionar al exponerlo.
Luego que tu texto está organizado en párrafos, ¿no? Nos vamos a dar cuenta cuando tú digas, ¿no? Al inicio todo era feliz y yo vivía muy bien, jugaba con mis amigos, podía salir con mis padres, viajábamos y luego es otro párrafo. Y finalmente ahora tenemos esa esperanza de que cambie todo esto y que mejore, eso es otro párrafo. Entonces, también se va a tomar en cuenta sobre la breve introducción que vas a indicar. Por ejemplo, yo me llamo Nancy Palomino. Mis saludos, profesora Nancy, profesor Carlos, profesora Ketty. Voy a exponer mi historia personal en tiempos del COVID, ¿no? Mi nombre es Nancy Palomino Quiroz y yo vivo en Virgen del Carmen y mi historia empieza de la siguiente manera. Eso es lo que tienes que tener en cuenta al poder evaluarlo, al poder, narrarlo mediante tu video. Bien, niños, espero sus trabajos y lo hagan bien, limpio, tomando en cuenta, por favor, el aseo, la presentación y que tenga bastante coherencia. Piensen bien, organicen bien sus ideas para que ustedes lo hagan bien también. Bien, niños, esperamos sus trabajos.